Libro 1. Carisma. Olivia Kevan. Capítulo 1. Desmontando el mito del carisma. El carisma hace que los demás te quieran, confíen en ti y te emulen. Es esencial para un líder. Hace que quieran trabajar contigo y con tu equipo. Y lo puede aprender cualquiera. No hace falta ser extrovertido y físicamente atractivo por naturaleza. Por ejemplo, fíjate en los primeros discursos de Steve Jobs, en los que daba la impresión de ser un hombre tímido y torpe. Con los años, Jobs fue reforzando su propio carisma. Y empezó a ser considerado una de las personas más carismáticas. O Winston Churchill, que no era ni escultural ni sexualmente atractivo y aún así fue considerado uno de los líderes más poderosos de la historia. O cómo ha cambiado Jeff Bezos. Capítulo 2. Comportamientos carismáticos. El comportamiento carismático consta de 3 elementos. El primero es la presencia. ¿Se ha dado cuenta alguna vez durante una conversación de que solo la mitad de su mente está ocupada en el proceso mientras la otra mitad está haciendo otra cosa? Pensamos en formas de fingir que escuchamos mientras pensamos en otra cosa. Pero si no estamos totalmente presentes durante la comunicación, la gente se dará cuenta. Recuerda que quizá tú mismo hayas sentido irritación y molestia al ser ignorado. Entonces, la gente se ve como hipócrita y poco de fiar. Estar presente significa ser consciente de lo que ocurre a cada segundo y prestar toda la atención a la persona con la que hablas, en lugar de dejarte absorber por tus propios pensamientos. Para aprender a estar presente, haz el siguiente ejercicio: elige un lugar tranquilo, programa un temporizador durante 1 minuto y cierra los ojos. A continuación, concéntrate en los sonidos que te rodean, quién los emite, a qué distancia están, su periodicidad, etc. En tu respiración, es decir, siente cómo inhalas y exhalas el aire y cómo se agita tu pecho. O en las sensaciones de los dedos de los pies. Al principio tu mente vagará constantemente por alguna parte, aunque harás todo lo posible por concentrarte y no serás capaz de concentrarte ni siquiera 1 minuto. Pero incluso un pequeño aumento de tu capacidad para estar presente puede tener un impacto decisivo en los que te rodean. La próxima vez que mantengas una conversación, intenta comprobar regularmente si tu mente está totalmente concentrada o si está divagando en otra parte. Intenta volver al momento presente tan a menudo como puedas, centrando de nuevo tu atención en la persona con la que estás hablando. Así dejarás claro que le estás escuchando de verdad y te lo agradecerá. Te hará destacar entre la multitud y te convertirá en alguien memorable. En segundo lugar, la fuerza y la calidez. Una persona fuerte se percibe como alguien capaz de influir en el mundo que le rodea utilizando su influencia o poder, grandes sumas de dinero, inteligencia o fuerza física. Buscamos puntos de referencia de la fuerza en la apariencia de alguien, en las reacciones de los demás ante esa persona y en su lenguaje corporal. La calidez es la benevolencia hacia los demás. Ser afectuoso significa ser cariñoso y estar dispuesto a ayudar. La calidez se evalúa a través del lenguaje corporal y el comportamiento. Y la primera vez que vemos a una persona, empezamos a buscar en ella rasgos de fuerza y calidez. Por ejemplo, la ropa cara nos hace suponer riqueza, el lenguaje corporal amable, buenas intenciones, y la postura segura, que la persona tiene razones para creer tanto en sí misma. Si demuestra más fuerza y calidez, aumentará su carisma. Al mismo tiempo, debes tener ambos rasgos. Si solo muestra fuerza, se le percibirá como arrogante y frío. Si solo muestras calidez, te verán como una persona blanda y flexible. Cada persona tiene microexpresiones en la cara cuando habla. Duran solo una fracción de segundo, pero su interlocutor las captará. Si hay una discrepancia entre nuestra expresión facial principal y las microexpresiones, la gente percibirá inconscientemente que algo va mal. Puesto que lo que está en tu cabeza se encuentra en tu cuerpo, el comportamiento carismático debe originarse primero en tu mente. Si tu estado interior es anticarismático, tarde o temprano se manifestarán algunos de tus pensamientos y sentimientos secretos. Es decir, primero tienes que aprender a gestionar tu estado interior. La característica clave del carisma es que tu mente no puede distinguir la realidad de la ficción. Seguro que has notado cómo se te acelera el pulso cuando ves películas de terror, aunque comprendes que solo es una película y, sin embargo, tu cerebro, al ver esta imagen, libera una fuerte dosis de adrenalina en tu sistema nervioso. Ahora mismo, imagínese rascándose las uñas en la pizarra o masticando limones y su mente producirá reacciones físicas muy reales, piel de gallina, salivación, etc. Como tu cerebro no puede distinguir entre lo imaginario y lo real, la situación imaginaria hace que envíe a tu cuerpo las mismas órdenes que en una situación real, sea cual sea la que se te ocurra. Esto afectará a tu cuerpo de un modo u otro, por eso es tan importante gestionar tu estado interno, ya que se reflejará en tus gestos y expresiones faciales. Seguro que ha oído hablar del efecto placebo. Es cuando se convence a la gente de que ha tomado un medicamento, cuando en realidad solo era azúcar, y eso hace que la gente se sienta mejor y el dolor disminuya. Pero también existe el efecto placebo,
que significa que tu mente crea efectos nocivos en tu cuerpo en respuesta a razones ficticias. Por ejemplo, a las personas alérgicas a la hiedra se les decía que se frotaban con sus hojas, cuando en realidad se les frotaba con plantas perfectamente seguras y debido al efecto placebo, a la gente le salían sarpullidos en esos lugares. Así que si nos creemos perdedores, nos afectará. Capítulo 3. ¿Qué dificulta la presencia de esfuerzo y calor? En primer lugar, el malestar físico. Imagina que estás negociando y el sol empieza a deslumbrarte. Debido a esta incomodidad, una emoción como la ira o la desaprobación aparecerá en tu rostro. Tu interlocutor se dará cuenta y pensará que tu reacción se debe a sus palabras, por lo que el acuerdo puede romperse. No solo puede tratarse de malestar externo, sino también de malestar interno. Por ejemplo, el hambre. Se ha descubierto que los niveles bajos de glucosa en sangre provocan una disminución de la capacidad de atención, así como dificultades para regular las emociones y el comportamiento, lo que dificulta el control de tu estado interno. Recuerde que cualquier malestar reduce su carisma. Hay 3 formas de contrarrestar el malestar. En primer lugar, prevenirlo. Es decir, planifica con antelación el lugar de la próxima reunión, para que haya una temperatura agradable, un nivel de ruido bajo, una iluminación adecuada y comida sabrosa. Prepare la ropa con la que no pasará calor ni frío. No debe apretar ni picar. En segundo lugar, date cuenta de que tienes que estar presente en cada momento. Así sabrás inmediatamente cuando empiezas a sentir la más mínima molestia. Y en tercer lugar, explica, si te das cuenta de que algo ha provocado tensión en tu rostro, no esperes a que se malinterprete tu expresión para explicar el problema. Por ejemplo, di que hay demasiado ruido, que hace calor, etc. Esto os ayudará a todos a evitar posibles problemas. En segundo lugar, el malestar mental. Puede ser el resultado de la preocupación. A menudo nos preocupamos por la incertidumbre, de la que empezamos a sacar las consecuencias más negativas. Para la gente es más fácil escuchar un resultado negativo que estar en el limbo. Nuestra intolerancia a la incertidumbre puede llevarnos a tomar decisiones prematuras. En las negociaciones, tendemos a llenar el silencio y a revelar más de lo necesario. Incapaces de tolerar la incertidumbre y no saber lo que piensa el interlocutor, la incertidumbre provoca ansiedad. Y la ansiedad puede hacer tambalear nuestra confianza, o podemos pasarnos todo el día dándole vueltas a diferentes escenarios en nuestra cabeza, lo que nos impide centrarnos en cualquier otra cosa. Así que estamos en un constante estado de tensión. La técnica más eficaz para aliviar el malestar de la incertidumbre es la transferencia de responsabilidades. Para ello, haz el siguiente ejercicio. Siéntate, cierra los ojos y relájate, respira profundamente 3 veces. Imagina que una brisa sopla a tu alrededor, lavando todos los problemas y preocupaciones. Elige alguna entidad de Dios o del universo. E imagina que te quitas de encima la carga de todas tus preocupaciones e inquietudes y las pones sobre los hombros de la entidad que has elegido. Ahora ya no eres responsable del resultado de ninguno de los acontecimientos que se desarrollan en tu cabeza. Toda la responsabilidad es ahora suya, y podrás relajarte y disfrutar de la vida. Se sentirá más ligero. Después de todo, como ya se ha dicho, su cerebro es incapaz de distinguir la verdad de la ficción. La próxima vez que te des cuenta de que tu nivel de excitación ha superado cierta norma, haz una rápida visualización para transferir la responsabilidad y sentirás el alivio de la calma y la serenidad. En segundo lugar, la autocrítica. Cuando la voz interior empieza a criticarnos, desencadena una reacción física involuntaria conocida como respuesta de amenaza. El cuerpo humano libera adrenalina y cortisol, la hormona del estrés, y desvía todos sus recursos a las funciones urgentes de aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, respuesta muscular, agudeza visual, etc. Y las funciones no urgentes, como el pensamiento analítico, la capacidad creativa para la cognición y la resolución de problemas se suspenden, ya que no tienen sentido en el proceso de supervivencia física. La autocrítica también se llama el asesino silencioso de los negocios, porque las voces internas de la crítica predicen el fracaso y una persona lo deja todo. En tercer lugar, la inseguridad. Debido a la inseguridad en uno mismo, dudamos de nuestra propia capacidad para hacer algo. Pensamos que no poseemos algo o que no somos lo suficientemente buenos en ello. Por eso sufrimos el síndrome del impostor. Es decir, trabajando en una gran empresa o entrando en una formación libre pensamos que solo somos afortunados y que en cualquier momento seremos revelados. Debido a esto podemos experimentar una especie de parálisis en medio de un examen importante o un miedo inexplicable delante del público. De pie frente a él, nos quedamos inmóviles. Nuestro corazón late furiosamente y las palmas de las manos se llenan de sudor. Intentamos desesperadamente recordar lo que habíamos planeado decir o hacer, pero se forma un vacío en nuestra mente. Capítulo 4. Superar los obstáculos. El primer paso es desestigmatizar el malestar, es decir, darse cuenta de que todo es normal y está dentro de los límites normales.
Y sencillamente no tienes nada de qué preocuparte ni de qué avergonzarte. Es natural, todo el mundo pasa por ello. Incluso Thich Nhat Hanh, un monje que lleva muchos años practicando el budismo y es la calma misma, una vez se enfadó mucho con una persona. Incluso sintió ganas de levantarse y pegarle. Pero si te quedas en pensamientos, emociones y experiencias negativas y sientes que no deberían haber ocurrido, cada vez te resultará más difícil superarlas. Así que una vez que empieces a experimentarlas, date cuenta de que hay 7.000 millones de personas en el mundo y que, en un momento dado, millones están experimentando lo mismo que tú. Y lo experimentan incluso aquellos que despiertan tu merecido respeto y admiración. Este tipo de conexión invisible con los demás es muy útil y tiene el mismo efecto tranquilizador que ceder la responsabilidad, es decir, nos damos cuenta de que no estamos solos. Una vez que empezamos a tratar estos sentimientos como algo normal y esperado, se hacen mucho más llevaderos. Así que en cuanto ocurra algo, recuerda que no estás solo. El segundo paso consiste en neutralizar la negatividad. Tienes que asumir que tus pensamientos no tienen por qué ser correctos, incluso cuando creas que alguien está reaccionando negativamente hacia ti. De hecho, puede que no tenga nada que ver contigo personalmente. Tal vez la persona tenga hambre, esté enferma o muy cansada, o experimente algún malestar mental o físico que se esfuerza por controlar nuestra mente se centra sobre todo en lo negativo, y damos por sentados los mensajes positivos. Por ejemplo, imagina que te dicen que eres un gran trabajador y un diseñador excepcional, pero el jefe no está demasiado impresionado con tu primera reunión. Gracias a ti, todo el departamento funciona mucho mejor. Y hay muchas más palabras positivas para ti. De todos los mensajes positivos, te concentrarás en el hecho de que el jefe no está impresionado contigo, de ahí que te pongas tan nervioso cada vez que te reúnas con él. Así que cuando un pensamiento negativo se cuele en tu cabeza, intenta neutralizarlo. Por ejemplo, imagina que oyes el parloteo de tu mente en un receptor de radio y baja el volumen o llévalo a otro sitio. Para olvidarlo o despersonalizar tus experiencias, es decir, como se ha dicho antes, date cuenta de que esa sensación no solo la experimentas tú, sino también millones de personas a tu alrededor. Lo principal es no entrar en disputas con tus pensamientos, no intentes reprimirlos. Así solo agravarás la situación. Recuerda el principio del elefante blanco. Paso 3, replantea la realidad. Imagina que vas conduciendo hacia el trabajo. De repente, alguien le corta el paso y usted pisa el freno asustado, y entonces el coche le corta el paso a otra persona y se aleja a toda velocidad. En ese momento probablemente sentirás estrés y rabia, y todo el día siguiente recordarás ese momento y te enfadarás por lo que tu nivel de carisma disminuirá. Pero, ¿y si ese conductor loco fuera una madre cuyo hijo se está asfixiando y necesita llevarlo al hospital lo antes posible? En ese caso, probablemente te calmarías e incluso simpatizarías con ella. Esta técnica se llama reevaluación cognitiva y es eficaz para reducir los niveles de estrés. En la mayoría de las situaciones, no sabemos a ciencia cierta qué motiva a una persona o qué explica sus actos. Por lo tanto, podemos elegir la explicación más útil para nosotros de este modo. Te estás engañando artificialmente a ti mismo y engañando a tu cerebro. Por lo tanto, cuando surjan experiencias de las que corras el riesgo de debilitar tu nivel de carisma, piensa en varios escenarios diferentes que te animen a encontrar un estado psicoemocional más favorable. Por ejemplo, si hay un atasco en la carretera y llegas tarde y empiezas a enfadarte, imagina que llegas tarde. Podría salvarte la vida. Si no hubiera atasco, podría atropellarte un camión que está cruzando ahora el cruce, o dará a las personas con las que quieres reunirte la oportunidad de resolver algún asunto urgente o de terminar tu discurso, y te agradecerán el retraso. A continuación, transfiere toda la responsabilidad a algún asunto y, si estás muy preocupado, escribe la nueva realidad en un papel. Los pensamientos expresados por escrito son más activos en nuestro cerebro y nos convencemos mucho más eficazmente. Es mejor escribir en pasado. Por ejemplo, escribe la actuación hizo furor o me contrataron. Esta técnica también se puede aplicar en otro caso. Por ejemplo, recuerda a la persona que te ofendió de alguna manera, pero nunca cambió delante de ti. Seguro que tienes sentimientos negativos hacia esa persona y ya no puedes hablar con ella con normalidad. Coge un papel y escribe una carta a esta persona y reúne todo lo que te gustaría decirle. Toma otro papel y escribe su respuesta, cómo se siente por haberte ofendido, admite su error y se disculpa por todos los problemas que ha causado. Escribe todo lo que te gustaría oír de él y luego vuelve a leerlo varias veces. De este modo, engañarás de nuevo a tu cerebro. Pensará que la carta ha sido escrita por la persona con la que estás enfadado, y todo el enfado que sentías antes simplemente desaparecerá. Consuelo a partir del malestar. Cuando sientas alguna molestia, analízala en lugar de intentar suprimirla o ignorarla. Centrarse en los pequeños detalles del malestar físico sirve para dos cosas. En primer lugar, tu cerebro empieza a centrarse en algo en lugar de ceder al pánico. En segundo lugar, al sumergirte en tus sensaciones, te vuelves plenamente presente.
Y como sabemos, ese es un componente clave del carisma. Así que incluso en situaciones incómodas, tendrás carisma. Haz los siguientes ejercicios. Busca un compañero, sentaos frente a él y durante un minuto miraos a los ojos. En cuanto sientas incomodidad, presta atención a qué parte de tu cuerpo la experimentas. Por ejemplo, tu mandíbula o tu estómago pueden estar tensos. Sumérgete en cada sensación para sentir su estructura, presión, hormigueo, etc. Imagínate que eres un científico que tiene que describir todas estas sensaciones. Cuando sientas un fuerte impulso de reír, de decir algo o de reducir tu malestar de alguna manera, resiste y sumérgete aún más en estas sensaciones. Puedes animarte y recordarte que estás haciendo un trabajo interesante que será gratificante. Y cuando el malestar te parezca insoportable, recuérdate que pasará, como todas las demás emociones con las que has lidiado antes. Y te sentirás mucho mejor. Con el tiempo, tus sensaciones de malestar te parecerán lejanas e irreales. Recuérdalo y recuérdatelo a ti mismo cada vez que las nuevas experiencias te parezcan interminables e insoportables. Se trata de una técnica muy útil que te distraerá de la incomodidad y te mantendrá centrado en la situación. Es muy útil en la incomodidad del silencio en las negociaciones, ya que el que cede suele ser el menos capaz de tolerar el silencio. Por lo tanto, entrénate todos los días. Por ejemplo, mira a la gente a los ojos y no los bajes, aunque el proceso empiece a incomodarte, colócate más cerca de la gente de lo habitual. Por ejemplo, en el ascensor, en el autobús, ponte de cara a toda la gente o habla con algún desconocido por la calle. Por ejemplo, cuando esperes el autobús o estés en una cola. Al principio, estos ejercicios pueden hacerte sentir muy incómodo y avergonzado, pero a medida que practiques cada día, notarás que dejará de molestarte. Capítulo 5. Crear estados carismáticos y psicoemocionales. Hay que empezar a visualizar. Los atletas profesionales pasan horas repasando en su cabeza sus momentos de victoria. Elaboran al detalle todo lo que quieren conseguir de su propio cuerpo. Este tipo de visualización activa las partes del cerebro que se utilizan al realizar un ejercicio concreto, lo que significa que la visualización puede cambiar físicamente la estructura del cerebro. Así, visualizar mentalmente tocar el piano con suficiente repetición provoca cambios en la sección motora del córtex cerebral. Por eso la visualización es tan eficaz. Los actores, por ejemplo, se reencarnan en personajes escénicos y experimentan realmente los sentimientos que quieren transmitir al público, de ahí que se perciban como naturales y armoniosos. De hecho, puedes demostrar cualquier lenguaje corporal, es decir, cualquier expresión facial y gesto, simplemente eligiendo la visualización adecuada. Por ejemplo, cierre los ojos y recuerde el momento más feliz de su vida. Recuérdalo todo hasta el más mínimo detalle, escucha los sonidos que había entonces. Presta atención a las sonrisas de la gente, a la expresión de calidez y admiración en sus ojos. Y lo que es más importante, experimenta estos sentimientos y siente cómo crece la confianza en ti mismo. Cuanto más practiques, más realistas serán tus visualizaciones. Cuando tu confianza esté en su punto álgido, fíjala con una palabra o un movimiento, por ejemplo, di en voz alta puedo hacerlo o vete y haz algún movimiento, por ejemplo, aprieta con fuerza el puño o chasquea los dedos. También puedes poner algo de música la próxima vez que te sientas inseguro, pon algo de música. Di en voz alta la palabra de fijación y repite el movimiento y sentirás una oleada de confianza, pero hay que practicarlo lo más a menudo posible. Además, antes de cada actuación importante, llega pronto al local. Busca un lugar tranquilo, pon música alegre y repite mentalmente lo brillante que es tu actuación y el entusiasmo con el que reacciona el público. Para sentirte mejor en los momentos de excitación, necesitas una buena dosis de oxitocina, la hormona de la confianza. Resulta que 22 abrazos bastan para poner en marcha tu producción de oxitocina. Y que este efecto solo se consigue imaginando un abrazo. Así que la próxima vez, imagínate en el fuerte abrazo de un ser querido. Napoleón Hill tuvo como consejeros personales a 9 personalidades famosas, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln y otros. Y cada noche se dirigía a alguien con un problema concreto. Su mente encontraría la solución a esas cuestiones. Elija a sus propios consejeros en función de las emociones que encarnan. Por ejemplo, el consejero de Napoleón Hill para la confianza en sí mismo era Napoleón Bonaparte. Imagina que te acercas a personalidades destacadas y mantienes una conversación con ellas. Gracias a la respuesta placebo de su cerebro, esto producirá resultados. Aunque parezca poco realista, es una herramienta muy poderosa. A continuación, tienes que aprender a inducir una sensación de calor. Para ello, hay 3 pasos. El primer paso es la gratitud y el aprecio. Si eres capaz de expresar gratitud, tu lenguaje corporal podrá reflejarlo al instante. Su expresión facial se suavizará y su cuerpo se relajará. Tu lenguaje corporal empezará a transmitir calidez y confianza. Esto hará que la gente a tu alrededor lo encuentre muy atractivo. Pero la mayoría de la gente da por sentados los acontecimientos positivos de la vida,
lo que les impide entrar en un estado de gratitud. Por lo tanto, concéntrese en algunas cosas modestas, a veces imperceptibles, que están físicamente presentes o le acompañan en la vida, en los rayos del sol, en el canto de los pájaros, en un desayuno sabroso y en cada pequeña cosa, o mírese a sí mismo desde fuera bajo una luz positiva y escriba todo lo que tiene. Por ejemplo, tengo una salud estupenda, un buen trabajo, muchos amigos, todo el mundo me aprecia y me quiere. Así verás que no todo es tan malo para ti. Y mucha gente soñaría con vivir una vida así. El segundo paso es la benevolencia y la compasión. La benevolencia consiste en desear el bien a todo el mundo. Al concentrarte en el bienestar de alguien, te sentirás más unido a él. Esto se refleja en tu rostro y la gente te percibe como una persona llena de calidez, y tu carisma aumenta. Intenta encontrar 3 detalles, circunstancias o razones por las que esa persona te cae bien. A quien quieras mostrar benevolencia, para esto bastará con algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, zapatos lustrados, el hecho de que la persona nunca llega tarde o bromea mucho. Cuando te centras en algo positivo, tu lenguaje corporal cambia. Hay 2 ejercicios más. En primer lugar, la visualización en cualquier comunicación que usted necesita, para imaginar mentalmente como si la persona con la que está hablando y todas las personas que te rodean tienen alas de ángel a sus espaldas. Si aunque sea por una fracción de segundo puedes discernir en alguna persona buena y decente, suavizará tu reacción emocional hacia ella y cambiará todo el lenguaje corporal. O puedes decirte a ti mismo algunas frases. Como, me gustas o eres tan guay. En segundo lugar, la empatía. Si la persona con la que quieres mostrar amabilidad es bastante gruñona o regañona, o si te sientes irritado o resentido con ella, utiliza la empatía y la compasión. La empatía consiste en comprender lo que siente esa persona. Puede que tú también hayas experimentado esto en el pasado, y la compasión es empatía. Más benevolencia. Comprendes lo que siente la persona y le deseas lo mejor. Entonces imaginas su pasado. ¿Qué pasaría si hubieras nacido en las mismas circunstancias que él, en la misma familia, y hubieras recibido una educación similar? Ahora intenta ponerte en su lugar en este momento. Mira el mundo a través de sus ojos y piensa qué emociones puede estar albergando esta persona en su interior. Y para mostrar compasión, imagina que este es el último día de la vida de esta persona o imagina su funeral. Inmediatamente sentirás pena por ella y la tratarás con comprensión. El tercer paso es la autocompasión. La calidez debe dirigirse no solo hacia otras personas, sino también hacia nosotros mismos. Las personas con un alto nivel de autoconciencia muestran una mayor resistencia emocional ante las dificultades cotidianas. Por ejemplo, cuando reciben comentarios negativos, también tienen una menor tendencia a retraerse, es decir, los errores personales provocan menos autocrítica y, por tanto, las personas están más dispuestas a admitirlos. La autocompasión es lo que nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Cuando fracasamos, ganamos más confianza en nosotros mismos, y por eso no nos abruman las críticas internas. El proceso de autopreservación consta de 3 pasos. En primer lugar, debemos reconocer que estamos atravesando dificultades. En segundo lugar, en lugar de criticarnos duramente, debemos ser amables y comprensivos con nosotros mismos. Y en tercer lugar, tenemos que darnos cuenta de que todas las personas experimentan estas vivencias y que no hay nada malo en ello. Nuestro crítico interior quiere hacernos creer que todas las demás personas del mundo tienen éxito y que solo nosotros lo estropeamos todo. Pero en realidad, todo el mundo ha experimentado o experimentará las mismas emociones que tú estás experimentando ahora mismo. Esto te ayudará a darte cuenta de que no estás solo. Cuando se despierte tu crítico interior, haz la antigua práctica budista de Mat. Siéntate, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Recuerde cualquier momento de su vida en el que haya realizado un acto de bondad. Ahora imagina de nuevo a cierto sujeto, mírate con sus ojos irradiando calidez, amabilidad y compasión. Siente cómo te perdona por todas las cosas negativas que tu crítico interior no deja de decirte. Ahora estás completamente simplificado, eres libre de negatividad y puro. Siéntelo dándote su plena aprobación y aceptándote tal y como eres. A través de este ejercicio, se ha descubierto que las personas tienen un aumento en el área de la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es responsable del buen humor. Tu cuerpo también afecta directamente a tus emociones. Intente reproducir el lenguaje corporal de una persona extremadamente deprimida. Baja la cabeza con los hombros y pon la misma expresión en la cara que si estuvieras a punto de llorar en ese estado. Por mucho que lo intentes, no serás capaz de sentir una emoción alegre. Ahora adopta una postura alegre, cuadra los hombros, sonríe o baila, y te sentirás alegre inmediatamente. Y para sentirte seguro de ti mismo, imagínate como un general. Ponte erguido, infla el pecho y cuadra los hombros, y sentirás una oleada de confianza al adoptar una postura tan decidida. Es decir, puedes ser percibido desde fuera como un individuo fuerte y carismático simplemente mostrando un lenguaje corporal más seguro. Capítulo 6.
Primeras impresiones carismáticas. Nunca tendrá una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. En los primeros minutos, la gente podrá evaluar su nivel de inteligencia, profesionalidad, amabilidad y confianza. Y esas primeras valoraciones pueden permanecer con la gente durante años y tardarás mucho más en hacerles cambiar de opinión. Cuando ya hemos emitido un juicio determinado sobre una persona, nos pasamos el resto de nuestra relación intentando confirmar nuestra opinión. Todo lo que vemos y oímos pasa por el filtro de nuestro juicio inicial. Pero podemos darle una buena primera impresión. En primer lugar, a la gente le gusta la gente que se parece a ellos. Cuando las personas tienen ropa, aspecto, modales y forma de hablar similares, suponen automáticamente que viven en un entorno social parecido. Tienen la misma formación y los mismos valores. La apariencia se evalúa mucho antes que la conversación o el lenguaje corporal, así que, en primer lugar, donde quiera que te inviten, explora el entorno. Puede ocurrir que llegues a la empresa con un traje estricto, mientras que todos los empleados andan por la oficina en pantalones cortos y camisetas. En segundo lugar, el apretón de manos. Mucha gente comete errores al darse la mano. Por ejemplo, la mano de alguien parece un pez muerto, deja una sensación desagradable, y la gente suele asociarlo con la falta de carácter de una persona. Otros aprietan la mano hasta hacerla crujir, por lo que parecen personas agresivas y rígidas. El tercer saludo, extendiendo la mano con la palma hacia abajo, quieren mostrar su ventaja a la hora de comunicarse. Tal persona será percibida como agresiva y mandona, y con ella será difícil establecer una cooperación mutuamente beneficiosa. Para no sucumbir a la agresividad oculta, agarre la mano de la persona desde arriba por la muñeca y luego sacúdala. Con este método ya te conviertes en el amo de la posición, porque tomas por encima la mano del interlocutor. Después de un apretón de manos, por lo general iniciar una conversación es una forma sencilla de iniciar una conversación con una persona, elogiar uno de los elementos o el estilo de la ropa de su interlocutor. A continuación, haz una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿dónde te has comprado esa chaqueta o de dónde eres? Y, sea cual sea el lugar que te diga, dile, estupendo, solo pasaba por allí. ¿Creciste allí? ¿Es realmente allí? Luego puedes preguntarle dónde se aloja. ¿Cuánto? Y así sucesivamente. Procure que sus preguntas se centren en cosas positivas, porque la gente le asociará con los sentimientos que le suscite su conversación. Así, si le preguntas por su divorcio, o porque le despidieron de su último trabajo, asociará inconscientemente esos sentimientos negativos contigo. Si te hacen preguntas, utiliza la técnica del reflejo para volver a centrar tu atención en tu interlocutor. Para ello, dé una respuesta. Añade un comentario personal y redirige la pregunta hacia tu interlocutor. Por ejemplo, si te pregunta dónde vas a volar, vuelo a Italia, me gusta ir al Coliseo. ¿Has estado alguna vez allí? Recuerda que una persona te escuchará durante horas si le hablas de sí misma. Dicho esto, no esperes demasiado para terminar la conversación o tu interlocutor se sentirá tenso e incómodo. La forma más fácil de terminar una conversación es tener una buena razón para ello. Di que te alegraste de verle, pero que tienes muchas cosas que hacer o que necesitas ayudar a alguien. Cuando quieras animar o inspirar a alguien, di lo que quieres que haga, pero no utilices un lenguaje negativo. Por ejemplo, no digas así, no te preocupes o llámame sin dudarlo. Recuerda el elefante blanco, al decir que no hagamos algo nuestro cerebro, por el contrario, se fija en ello. Así que aquí también, una persona por el contrario se preocupará y dudará. Así que di, anímate y llámame cuando quieras. Aquí se acaba el libro, pero puedes aprender mucho más del propio libro. Como mola mucho, no olvides suscribirte a nuestro canal, poner un like y pinchar en la campanita. Y también dejar un comentario porque mucho gracias a vosotros el canal se está desarrollando. Bye bye.